Respetable auditorio, nuevamente con ustedes en Economía y Mercados, desde Diario de Chiapas TV y en 89.5 de FM en Berriozábal, en donde también nos pueden escuchar. Este es un día especial porque nuestro conductor, que es el licenciado Rafael Castillejos Guízar, está muy atareado en unas actividades que lo ocupan por parte de lo que es la empresa misma que él conduce, pero nos dimos la oportunidad en esta ocasión de poder hacer un comentario con relación a un libro de su propia autoría, que es La Sexta Revolución, Código de Reflexión. Y obviamente nos vestimos ahora también con la presencia del doctor Víctor Rumaya, quien nos acompañará haciendo los comentarios respectivos de esta obra del licenciado Rafael Castillejos Guízar. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Como siempre, una oportunidad de poder platicar aquí en Economía y Mercados sobre este tema que ha sido un libro, además de que inició muy en lo particular, como dicen, entre los amigos, ya una editorial a nivel nacional y de alguna manera con la que también comercializa libros a nivel mundial, está esta obra. ¿Qué nos puedes platicar? Tú ya has leído algo al respecto y nos interesaría mucho tu punto de vista. Pues sí, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto que me inviten a Economía y Mercados, este programa que es exitoso y que es un programa que tiene la visión, tengo entendido, de pues llegar a los empresarios, sobre todo al sector empresarial, a la gente interesada en la productividad y en el desarrollo económico del estado de Chiapas. Muy bien. Pues el libro de la Sexta Revolución, Código de Reflexión, de cuya autoría es nuestro amigo Rafael Castillejos, me parece que es un libro motivador, es un libro motivante, es un libro estimulante y es un libro provocador. Siempre decimos, digamos, que nos gusta la lectura, que un libro que no es provocativo, que no es provocador, es un libro vacío, ¿no? Entonces, un libro debe de provocarte, debe de incitarte, debe de llevarte a otros estadios en donde puedas estar o no de acuerdo, pero que te permita esa reflexión, ¿no? Exacto. Entonces, este libro creo que tiene esa virtud, provoca, nos lleva a distintos temas, hace distintas reflexiones, podríamos estar o no de acuerdo, pero lo interesante, lo hemos platicado con el autor, lo interesante es que, pues, que justamente si no estamos de acuerdo, se incite a la reflexión. Los temas que aborda el libro son variados, son muy, digamos, de una amplia gama, ¿no? De acuerdo. Van desde las concepciones tradicionales, clasicistas de la filosofía, de la reflexión, de los conceptos, hasta reflexiones muy actuales, ¿no? De los temas que vive la sociedad en este momento. Y ahí vamos a poder presentar, inclusive tenemos algunas diapositivas donde viene la portada del libro para que ustedes lo puedan identificar más fácilmente, y ahí en la medida en que va ampliando la información el doctor Rumaya, vamos a ir observando de las presentes y futuras generaciones, y lo que muy bien decía el doctor previo a que iniciáramos con el programa, de lo importante que es la reflexión en las generaciones actuales. Y nos decías, doctor, con estas imágenes que van a ir... Hay diversos temas que están en la preocupación de la sociedad actualmente y que son abordados en este libro, en esta obra, como parte del pensamiento de nuestro amigo Rafael. Muy bien. Por ejemplo, nos dice cuál es el futuro de las generaciones. ¿Qué futuro tienen las generaciones en un mundo en donde hay visiones muy generalizadas, visiones apocalípticas, ¿no? Así es. Esta visión de donde tenemos el calentamiento global, las mafias internacionales, el poco control de los estados sobre las relaciones sociales, son visiones apocalípticas. De acuerdo. ¿Qué futuro tiene nuestras próximas generaciones con visiones apocalípticas? Eso no es nuevo para la humanidad. Hemos tenido ya distintos estadios en donde, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando se descubrió que venía un cometa
que iba a pasar cerca de la Tierra, se crea este gran mito de los cometas y la destrucción a partir de los asteroides. Y se viene esta visión bíblica, apocalíptica, religiosa, de la destrucción de la especie, de la destrucción del planeta. Podemos observar, por ejemplo, allí unas diapositivas más adelante, como en la disyuntiva hay una joven en tomar la decisión de cuál es el mejor camino por el que puede conducirse. Sí, y luego la sociedad planetaria, o sea, ¿qué es donde tenemos ahí un mapamundi? ¿Qué es lo que se espera con todo esto? ¿Cuáles son las visiones que enfrenta el ser humano? Ante una visión apocalíptica, ¿no?, que lo encontramos en todos lados, el calentamiento global, la contaminación de los mares, la saturación de las aguas dulces, la destrucción de los bosques, de las selvas, la contaminación del aire. ¿Qué está haciendo el ser humano? ¿Está reaccionando? ¿Estamos siendo igual? ¿O estamos teniendo la misma conducta? ¿O efectivamente está cambiando su forma de actuar? Y bueno, nuestro amigo Rafael nos ofrece ahí un primer acercamiento y dice, sí, se está cambiando. Estamos cambiando, por supuesto. Sin embargo, estas visiones también nos llevan a disyuntivas, como lo que mencionaba bien don Héctor, respecto a qué tienen que hacer las próximas generaciones, qué camino seguir. Es decir, ¿nos entregamos irredentemente al apocalipsis o construimos un nuevo mundo? Construimos una nueva visión, construimos nuevos caminos, nuevos avatares que le den a la humanidad la posibilidad no solamente de sobrevivir, sino de avanzar. Y aquí hay otro tema muy importante que nos trae como reflexión el libro, que es la tecnología. Exactamente. Que seguramente vamos a hablar más adelante de eso. Pero la tecnología es una posibilidad. La humanidad ha tenido, digamos, salidas globales en respecto a sus visiones destructivas y a su gran miedo respecto a la aniquilación total. Así es. ¿No? Y una salida que se tuvo, o una respuesta que se tuvo en el pasado, fue la religión. En muchos casos sigue siendo la religión. En otros casos, otras respuestas fueron en gran medida, o ha sido la ciencia. Pero en la actualidad pareciera que el camino hacia la felicidad, ahí es muy cuestionable, por supuesto. De acuerdo. Pero pareciera que el camino a la felicidad, el camino al éxito, está en la tecnología. Sin embargo, la tecnología también se convierte en un elemento de gran destrucción del planeta, ¿no? Esta contradicción entre el que nos dé satisfactores, la tecnología, un auto con muchísima tecnología, viajes al espacio, insumos adquiridos por el ser humano de manera prácticamente, This episode of Superpower Beatdown is brought. Y sin embargo, todo el daño que causa, ¿no? Por ejemplo, la transformación del plástico, la transformación de los hidrocarburos que están contaminando las playas, que están contaminando nuestro planeta, el que puedas adquirir un vehículo de gran lujo, pero que a la vez generas este gran daño a la estabilidad del planeta. Entonces, esta tecnología es cuestionada fuertemente en este libro de la Sexta Revolución. Y así es, y lo puntualiza que en los últimos 50 años es donde la aceleración de las innovaciones y las tecnologías modernas han evolucionado mayormente. Y lamentablemente también el deterioro que hemos provocado en el planeta con la transformación, el cambio climático, que es algo que ya no se puede negar. Acabamos de observar algunos detalles, como los que pueden aquí sobre estas reflexiones que cita en el libro de la Sexta Revolución Rafael, el que en Guadalajara, cuando se esperaba que fuera a caer una granizada inundó a la ciudad, elevó vehículos de la calle, a trailers que son pesadísimos, los bloqueó totalmente en las vialidades principales de esa ciudad de Tapatía. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder si no hacemos una reflexión? Este libro contiene 11 reflexiones, que pueden haber muchas más todavía, pero 11 que son muy importantes. Y pues en el tema que tú muy bien has abordado, ¿cómo es que debemos también nosotros presentar? Por ejemplo, tenemos la reflexión del rumbo elegido, quién es, cómo y cuándo. Ese es el aspecto individual.
el de la reflexión referente a la responsabilidad de cada persona en qué es lo que debemos de hacer, la reflexión del comportamiento en el entorno social, la reflexión del ritmo y la interrelación social urbana predominante, cómo es que tenemos también que convivir con el resto de la sociedad, y el de la reflexión en lo tocante a la atmósfera de la sociedad planetaria. O sea, ya somos una sociedad en donde no estamos limitados por la cuestión político-social de un país, sino todos los países y la comunicación que constantemente tenemos. Esto lo estamos observando, de alguna manera Rafael se adelantó a los tiempos, pero lo que estamos observando con las nuevas migraciones, en donde México le está tocando eso. Los filósofos hablan de la época del posmodernismo. Si llevamos esto al arte, nos vamos a dar cuenta cómo las relaciones o las referencias gráficas, las referencias o las imágenes del arte empezaron a cambiar desde hace 80, 90 o quizás 100 años, porque la cultura y el arte siempre van adelante de los cambios sociales. O sea, es entendible porque los artistas tienen una sensibilidad mayor. Y atrás del arte van las conductas de la sociedad, y más atrás van las condiciones del derecho y el régimen de Estado. Hoy, por ejemplo, podemos ver cómo fenómenos sociales, fenómenos naturales, no tienen una respuesta inmediata por parte del Estado, porque el Estado fue concebido desde una perspectiva de modernidad. O sea, esta modernidad que surge de la Revolución Francesa desde hace 300 años, 1789, sí. 300 años, que se instala en el mundo como una forma de pensar, como una forma de ser, como una forma de organizarse, se encuentra superada, se encuentra rebasada. Un ejemplo claro es cómo se constituyen los estados a partir de la soberanía de sus fronteras. Exacto. ¿Sí? Entonces se dice, es que un estado nacional, o sea, el concepto de estado nacional es aquel donde se establecen esas fronteras, se respetan a través de convenios por los demás estados, se reconocen esos poderes soberanos y se limita incluso el tránsito en ellas. Sin embargo, esa lógica está completamente rebasada en la actualidad. Hoy, por ejemplo, no hay fronteras para el Internet, no hay fronteras para la comunicación, difícilmente hay fronteras para el comercio, aunque se tienen que hacer convenios, etcétera, pero no hay fronteras para el comercio. La gente puede, con relativa facilidad, no a todos, pero a gran parte del mundo, puede viajar y puede estar en muy poco tiempo. Los vuelos han permitido acceder prácticamente a estos viajes que Julio Verne hablaba de la vuelta al mundo en 80 días. Hoy puedes dar la vuelta al mundo en la cuarta parte de lo que Julio Verne imaginó. Se le fue mucho el tiempo, ¿no? Claro que sí. ¿No? Entonces, esa lógica de los estados nacionales pues ha sido superada. Sí. Hoy estamos en estados supranacionales, en estados postmodernistas, en donde las relaciones de las fronteras pues se están prácticamente diluyendo. Es muy complicado. Hay esfuerzos desesperados de las visiones tradicionales, como el caso de Trump, que también se aborda en este libro, en donde para mantener esas fronteras es necesario hacer muros. Si lo vemos desde el punto de vista del análisis, de la filosofía, sin apasionamientos y sin posicionamientos, localistas, solamente viéndolo desde la perspectiva filosófica, es una caricatura, es absolutamente imposible, porque ya la lógica del ser humano no permite fronteras prácticamente en nada. La disolución de las fronteras es una condición natural de nuestro tiempo y lo va a hacer de manera acelerada en los próximos años. Sí. O sea, las fronteras, y lo quiero decir con toda responsabilidad y con todo respeto, veamos por ejemplo las fronteras de los sexos, ¿no? Cómo están cambiando esas relaciones de los matrimonios en personas del mismo sexo, cómo están cambiando las fronteras culturales, ¿no? O sea, hoy los idiomas, por ejemplo, están presentes y mucha gente, lo que antes era sorprendente, hoy mucha gente habla de distintos y variados idiomas. Migrar de un país a otro es lo más común, aunque no necesariamente es, digamos, lo más adecuado, pero es muy común. Entonces, están siendo los cambios, son cambios sustanciales. De acuerdo. Y esto está contenido en este análisis y provoca la reflexión. Así es. Bueno, pues vamos a un corte y continuaremos con estos temas para poder abundar más sobre los temas de la reflexión en el libro de Rafael Castillejos Guízar.
Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Pues muy bien, doctor Víctor Romaya, un comentario muy amplio que se ha dado sobre esta primera parte de lo que es el libro de la Sexta Revolución, Código de Reflexión, de Rafael Castillejos Guízar. Hay una situación que tú bien mencionabas de cómo se han ya rebasado las fronteras sociopolíticas en el mundo y cómo los incluso sistemas de pagos, que ahorita ya entendemos que las divisas no son el todo poderosas, sino que existen incluso unas divisas virtuales que están sirviendo como propósitos de pago o de hacer economías en muchos países del mundo. Y obviamente el cómo también nosotros podemos ir integrando esas partes en nuestra sociedad. La cuestión de la divisa, hemos estado observando en los últimos días de que China, decías como en el Internet, ellos quieren tener su propia red de Internet. La base de los pagos que se quieren hacer, el oro ya pasó un poquito al desuso y ahora quieren implementar las divisas virtuales. Y todo esto que tú bien lo has también analizado en otros esquemas, ¿cómo lo llevamos aquí en la reflexión de lo que es la diferencia conductual, que es una de las partes importantes? Sí, me parece que, bueno, don Héctor ha hablado de un tema importantísimo que tiene que ver con las finanzas y la distribución de la riqueza
y la recomposición del capital mundial. Así es. Habrá que mencionar solamente para nuestros amigos que nos están escuchando, habrá que recordarles que a partir de la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro cambió por el patrón dólar. Es decir, el comercio internacional se hace hoy en dólares. Antes del acuerdo Bretton Woods, en 1945, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, el patrón era el patrón oro. En el Bretton Woods ocurren cosas muy interesantes. Se reúnen Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, los países más importantes en ese momento, y algunos países más, y acuerdan que a partir de ahí todo el comercio se va a hacer a partir del dólar. Estados Unidos puede emitir los dólares, no hay quien supervise que la Reserva Federal, le llaman ellos, es el Banco de Estados Unidos, esté emitiendo dólares sin el respaldo del oro. Entonces, ¿qué pasó? Francia en algún tiempo, es un caso anecdótico, dijo, bueno, entonces, si tú vas a producir dólares, y esos dólares van a estar respaldados en la Reserva Federal con oro, entonces Francia empezó a comprar oro, y luego le dijo a Estados Unidos, bueno, ten todos tus dólares y cámbiamelos por el oro, ¿no? Y Estados Unidos simple y sencillamente no tenía lo suficiente para cubrir todos los dólares que había emitido. Esto se convirtió en el gran mito de la moneda y del circulante del dólar. El dólar es ahora, desde luego, una mercancía o un objeto de intercambio, pero también es uno de los objetos de la modernidad más atacados. China está iniciando su propio mecanismo de intercambio de mercancías a través de nuevas fórmulas, y hay distintas monedas digitales, monedas electrónicas, que están iniciando nuevos mercados. Esto está trastocando la economía, pero más allá de trastocar la economía de un país, como el caso de Estados Unidos, trastoca la recomposición del capital mundial. Eso lo vamos a ver en los próximos años. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la conducta del ser humano? A eso se refiere Rafael ahí. ¿Cuál es la conducta del ser humano ante estos nuevos escenarios? Pues sorprendentemente, la conducta es adaptativa. La conducta es decir, los seres humanos, aunque sean cosas absolutamente nuevas, que rompen con esquemas de siglos, el ser humano se adapta muy rápidamente. Así es. Y ha sido, histórico, porque desde el hombre de las cavernas, en donde las condiciones climáticas no eran las mejores, pues se tuvo que ir adecuando a esas condiciones, y obviamente el cómo se enfrenta. Ahí podemos observar cómo ha evolucionado en el tiempo la conducta del ser humano. El aspecto desde los bélicos, la bomba atómica por ahí, que fue una amenaza terrible que en la humanidad nunca se esperó que fuéramos a tener esos resultados, pero también en donde la evolución que se ha tenido con la tecnología, en otras diapositivas más adelante que podemos observar, ha sido algo verdaderamente sorprendente. En tan solo 50 años, que es lo que lleva más o menos esta nueva etapa de la evolución y la tecnología, se ha logrado. Aquí podemos observar en otras diapositivas más adelante cómo la modernidad, estos rascacielos que retan a las partes más altas del espacio, y cómo se ha avanzado también en el diseño de ciudades al interior del agua a falta de suelos, solo para efectos entendemos que estas son las partes entre ellos China y la otra es Dubái, así parece ser. Más adelante también podemos observar otras diapositivas en las que aparecen los conceptos nuevos si fueran adelante, ahí están, por ejemplo, la desnutrición, o sea, acabamos de ver la parte contraria, la riqueza extrema en todo su esplendor, y de repente las sequías absolutas, la desnutrición de cómo una persona en África puede sobrevivir en estas condiciones. Ahí es lamentable el comparativo que podemos observar. Bueno, el punto aquí de lo que nos plantea el libro es justamente este gran contraste, ¿no? En un mundo en el cual el ser humano puede acceder afortunadamente a beneficios insospechados, ¿no? Como aquellos de vivir
en un edificio de más de 1000 metros de altura, como en el caso de Dubái, esos rascacielos. Así O es. poder dominar la naturaleza para hacer islas artificiales con todos los beneficios, internet, drenaje, condiciones climatizadas, espacios urbanos muy agradables, hermosos, Sí. desde el punto de vista arquitectónico, con una imagen del paisaje urbano extraordinario. Simultáneamente convivimos Así con problemas gravísimos, como por ejemplo niños en la calle, ¿no? Sí, Que sí. no tienen alimentos, que no tienen padres, que no tienen futuro, o que tienen un futuro bastante cuestionado o bastante difícil, ¿no? Muy cuesta arriba. Exacto. Y que no solamente en África, porque, bueno, África es digamos, el extremo, y por eso se ocupa como para ilustrar el tema. Pero a ver, Sí. solo aquí en Chiapas, Igualmente en tenemos- Centroamérica, en Sudamérica y en varias partes del mundo, las diferencias económicas son tan graves, tan Así es. extremas, que hay muchas personas que no tienen el suficiente recurso para subsistir decorosamente. Sí, de acuerdo. Ya lo ha dicho Coneval, el grado de marginación y el grado de extrema pobreza en México es de 50 millones de personas. Ese es un gran reto que Ese tenemos es- todos. así es, Y ese estoy es hablando algo- solo de México. Por supuesto, el libro habla de África y de Sudamérica y habla y resalta esta parte de las contradicciones. Pero si nos situamos en la localidad, en nuestro espacio, en nuestro entorno, Así bueno, es. aquí tenemos en México 50 millones de personas que difícilmente tienen para llevarse, Sí. llevar el alimento necesario o los nutrientes necesarios para sobrevivir decorosamente. Exacto. Ya no digamos a acceder a la educación, a la salud, ya no digamos tener vivienda y un ambiente sano, no, lo más elemental de la sobrevivencia para el ser humano Así está siendo cuestionado. En Esa es una- la contradicción. En una diapositiva adelante podemos también observar la evolución que se ha tenido con las tecnologías, desde aquel teléfono a que había que darle como cuerda para poder llamar a una central en donde ellos te comunicaban al teléfono que tú querías, hasta lo que actualmente es el diseño de un teléfono inteligente, donde prácticamente traes tu oficina virtual en la mano. Estas tecnologías también han evolucionado y en contraste tenemos abajo a niños que sus aulas dejan mucho que desear, con así carricitos puestos en los murales y donde difícilmente se les pudiera hacer llegar los avances tecnológicos como las computadoras para poder ellos comunicarse al exterior. No hay una red de internet que cubra esos espacios. Sin embargo, esos son los retos que tenemos como reflexión. ¿Cómo puede competir uno de nuestros niños, de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestros estados, cuando va a una escuela multinivel, ¿no? Así con profesores haciendo un gran esfuerzo, pero no necesariamente con toda la capacitación, Así es. con infraestructura muy escasa, en condiciones de actualidad pues completamente desfasados, con un niño de países desarrollados en donde tiene acceso a toda la tecnología digital. De acuerdo. O sea, esa es la contradicción que nos ofrece el libro. Sin embargo, el talento ha hecho que haya casos excepcionales, pero el hecho de que haya casos excepcionales no cura la necesidad, o no cubre la necesidad, o no resuelve la necesidad de darle estas posibilidades a toda la niñez. De acuerdo. Y desafortunadamente vivimos esa circunstancia. Bien. Una circunstancia lamentable. Así Sí, es. el ejemplo de un teléfono tipo Marconi a un teléfono iPad, pues es abismal, De ¿no? acuerdo. Pero el otro ejemplo es provocativo. Niños viviendo, tomando clases en salones multinivel, Así es. en las peores condiciones, haciendo el más grande de los esfuerzos, y por otra parte niños de la misma edad en otra parte del mundo, En un ambiente más un ambiente confortable. de altísimo nivel, ¿no? Así es. Y ya no hablemos de esos niños si van o no tienen los nutrientes suficientes para acudir o no a la escuela, por ejemplo, que sería otra cosa adicional, ¿no? Así es. Pues nos ha llevado el tiempo muy rápido, no hubiéramos querido estar más que lo que nos corresponde hablando sobre este tema. Sin embargo, les recomendamos la lectura de este libro, que es La Sexta Revolución, un código de reflexión,
y con toda seguridad que la exposición de Rafael Castillejos Guízar en esta obra les va a gustar muchísimo. Es algo individual, es algo que nos permita hacer una reflexión, y la reflexión prácticamente la hacemos en lo individual, desarrollando una introspección. Le agradecemos, doctor Víctor Rumaya, que nos haya acompañado este día. Un servidor de ustedes, Héctor de la O. Santana, apoyando aquí para efectos de poder llevar este programa de economía y mercados a través de Diario de Chiapas TV y de 89.5 de FM en Berriozábal, donde también nos pueden escuchar. En la próxima sesión, que será el jueves a las 11:30 de la mañana, esperamos tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias y que continúen disfrutando de estos programas.